Hola, muy buenas. En este vídeo mostraré algunas consideraciones a seguir antes de empezar a modelar. Aclaro que es según mi criterio y lo que habitualmente hago. Si eres un profesional en el modelado, quizá ya te suenen todos estos consejos, pero si recién empiezas, será una buena base por el cual tomes como referencia para crear tu propia metodología. Soy Gianmarco Cerna y empezamos el tutorial. Cuando recién empiezas un proyecto y tienes la idea en mente de lo que vas a modelar, lo primero será recabar toda la información y referencias necesarias. Y esto se empieza por buscar las imágenes que te ayuden a desarrollar el modelado. Consulta distintas webs. Por ejemplo, si vas a hacer un coche y quieres una referencia para modelar encima, están los conocidos blueprints, que son dibujos del original con las medidas que corresponden a dicho vehículo. Para estos casos, una de las webs que suelo consultar es Drawing Database. Aquí encuentras diversos modelos de coches, aviones e incluso armas. Otro muy concurrido es The Blueprint, muy parecido al anterior pero más diverso, en donde encuentras hasta referencias de teléfonos, videojuegos o anatomía. Y si lo que vas a modelar son personas, puedes consultar esta web, donde encontrarás fotos de personas reales en pose normal o realizando una acción, tanto de hombres, mujeres o niños. O si lo que vas a modelar son animales, en esta misma web encontrarás estas referencias. Esta búsqueda de las imágenes de referencia y su descarga nos lleva a la segunda consideración antes de empezar a modelar, que es crear carpetas específicas. Es importante llevar un orden no solo para uno mismo y ahorrar tiempo, sino que también si trabajas en equipo y todos puedan encontrar los archivos más fácilmente, o si después de mucho tiempo vuelves a consultar tus propios archivos. Por ejemplo, suelo crear una carpeta para las imágenes que descargo que llamo referencia. Otra, modelo, para los archivos Max que estoy modelando. Otra, render, para los renders de prueba y finales. Otro, materiales o textura. Otro, postproducción, para los renders retocados y en mi caso, como creo contenido para YouTube, tengo carpetas como portadas, vídeos, audios, etc. Está claro que esto es solo una sugerencia. Cada uno y según sus necesidades creará las carpetas a su gusto y según su orden. Otro punto a tomar en cuenta es adecuar el viewport a tus necesidades. Por defecto viene partido en 4, pero esto lo puedes cambiar para facilitar el modelado. No solo redimensionarlos, sino que ya hay algunas ubicaciones predeterminadas, la cual puedes escoger a tu gusto. Antes de modelar, ten en cuenta la escala con que vas a trabajar. Procura siempre trabajar a escala real, ya sea en centímetros, metros o milímetros. Algo que va en nuestra contra cuando modelamos es el tiempo, y algo que nos ayuda a ahorrar tiempo son los atajos de teclado, o también conocidos como shortcut. Tener en cuenta los más habituales es importante. Aquí estás viendo algunos que tengo publicado en mi web, pero también tengo un vídeo bastante amplio donde abarco una gran cantidad de atajos de teclado de 3D Max, que el enlace lo dejaré aquí arriba para que lo revises, y también lo dejaré en la descripción. Al igual que los atajos de teclado, hay otra opción de ahorrarte unos segundos de tiempo, y son los botones de acceso rápido en la pestaña de modificadores. Tenerlos acá te ahorras de estar buscándolos entre tantos. Con este botón puedes hacer visible o ocultar los que quieras. Algunos ya vienen por defecto. O si no, puedes editar y agregar a tu gusto los que más utilices. Por ejemplo, voy a poner 6 accesos directos. Elimino los que no quiero. O también puedo reubicarlos. Busco entre la lista y en los vacíos añado mis preferidos. Luego, incluso, puedo poner un nombre a este grupo.
Y ya los tengo aquí. Y para facilitar aún más el modelado están los accesos directos en el menú Quad. Al igual que los botones de las pestañas de los modificadores, tenerlos a un clic derecho es muy útil. Estos se agregan desde aquí. En Quad, escoge el cuadrante donde quieres eliminar o agregar el modificador. Busca entre la lista el que quieres y arrastra a la posición deseada. Y ya lo tienes listo para usar este acceso directo al modificador. Antes de seguir, aprovecho para decirles que el modelo que ven en este tutorial lo pueden descargar gratuitamente desde mi web. Hay dos opciones de descarga y están en formato 3D Max, FBX o 3ds. Incluye materiales, texturas y en algunos casos el historial de creación para que veas el paso a paso de cómo fue creado. En la descripción estaré dejando el enlace para la descarga. Algo que para mí es fundamental es hacer copias de seguridad de los avances que voy modelando. Con el guardar copia se va numerando solo cada copia y se va incrementando el número según vayas guardando copias. En este tema, una parte importante son los scripts, que nos hacen más fácil la tarea del modelado y nos ahorran tiempo. Cuando tenga publicado el video de los scripts, pondré el enlace directo acá arriba. Lo que hemos visto en este video son algunas consideraciones a tomar antes de empezar a modelar. Por supuesto que hay muchas más, pero estas son las que considero básicas y habituales que utilizo. Quizá en un próximo vídeo podamos ver unas cuantas más y ampliar esta lista. Esto ha sido todo por ahora. Espero que este vídeo les haya servido. Los espero abajo en los comentarios. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción estaré dejando enlaces a mi blog, donde encontrarás otros tutoriales que no están aquí. Y también enlaces a mi cuenta de Patreon y PayPal por si quieres contribuir económicamente al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial.